Los textos bíblicos que escuchamos en este 11º domingo del tiempo ordinario nos ayudan a comprender la realidad de la Iglesia. La primera lectura tomada del libro del Éxodo evoca la alianza establecida en el monte Sinaí durante el éxodo de Egipto. El pasaje evangélico recoge la llamada y la misión de los 12 apóstoles. Por tanto, aquí se nos presenta la constitución de la Iglesia. ¿Cómo no percibir la invitación implícita que se dirige a cada comunidad a renovarse en su vocación y en su impulso misionero? En la primera lectura, el autor sagrado narra la alianza de Dios con Moisés y con Israel en el monte Sinaí. Es una de las grandes etapas de la historia de la salvación, uno de los momentos que trascienden la historia misma, en los que el confín entre Antiguo y Nuevo Testamento desaparece y se manifiesta el plan perenne del Dios de la alianza, el plan de salvar a todos los hombres mediante la santificación de un pueblo, al que Dios propone convertirse en su propiedad personal entre todos los pueblos. En esta perspectiva, el pueblo está llamado a ser una nación santa, no solo en sentido moral, sino antes aún y sobre todo en su misma realidad ontológica, en su ser de pueblo. Ya en el Antiguo Testamento, a través de los acontecimientos salvíficos, se fue manifestando poco a poco cómo se debía entender la identidad de este pueblo, y luego se reveló plenamente con la venida de Jesucristo. El pasaje evangélico de hoy, si os fijáis, nos presenta un momento decisivo de esa revelación. Cuando Jesús llamó a los 12, quería referirse simbólicamente a las tribus de Israel, que se remontan a los 12 hijos de Jacob. Por eso, al poner en el centro de su nueva comunidad a los 12, dio a entender que vino a cumplir el plan del Padre Celestial, aunque solamente en Pentecostés aparecerá el rostro nuevo de la Iglesia, cuando los 12, llenos de Espíritu Santo, proclamarán el Evangelio hablando en todas las lenguas. Entonces se manifestará la Iglesia universal reunida en un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo resucitado y al mismo tiempo enviada por Él a todas las naciones hasta los últimos confines de la tierra. El estilo de Jesús es inconfundible. Es el estilo característico de Dios, que suele realizar las cosas más grandes del modo más pobre y humilde. Frente a la solemnidad de los relatos de la alianza del libro del Éxodo, en los evangelios se encuentran gestos humildes y discretos, pero que contienen una gran fuerza de renovación. Es la lógica del reino de Dios, representada por la pequeña semilla que se transforma en un gran árbol. La alianza del Sinaí estuvo acompañada de señales cósmicas que aterraban a los israelitas. En cambio, los inicios de la Iglesia en Galilea carecen de esas manifestaciones, reflejan la mansedumbre y la compasión del corazón de Cristo, pero anuncian otra lucha, otra convulsión, las que suscitan las potencias del mal. Como hoy escuchamos, a los 12 les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Los 12 deberán cooperar con Jesús en la instauración del reino de Dios, es decir, en su señorío benéfico, portador de vida y de vida en abundancia para la humanidad entera. Es decir, la Iglesia como Cristo y juntamente con Él está llamada y ha sido enviada a instaurar el reino de vida y a destruir el dominio de la muerte para que triunfe en el mundo la vida de Dios, para que triunfe Dios, que es amor. Y esta obra de Cristo siempre es silenciosa, no es espectacular. Precisamente en la humildad de ser Iglesia, de vivir cada día el Evangelio, crece el gran árbol de la vida verdadera. Y con estos inicios humildes, el Señor nos anima para que también en la humildad de la Iglesia de hoy, en la pobreza de nuestra vida cristiana, podamos ver su presencia y tener así la valentía de salir a su encuentro y de hacer presente en esta bendita tierra su amor, que es una fuerza de paz y de vida verdadera. De manera que el plan de Dios consiste en difundir en la humanidad y en todo el cosmos su amor, fuente de vida. No es un proceso espectacular, como decía, es un proceso humilde, pero que entraña la verdadera fuerza del futuro y de la historia. Por consiguiente, es un proyecto que el Señor quiere realizar respetando nuestra libertad, porque el amor, por su propia naturaleza, no se puede imponer. Por tanto, la Iglesia es en Cristo el espacio de acogida y de mediación del amor de Dios. Y desde aquí se ve claramente cómo la santidad y el carácter misionero de la Iglesia constituyen dos caras de la misma medalla.
Solo en cuanto santa, es decir, en cuanto llena del amor divino, la Iglesia puede cumplir su misión y precisamente en función de esa tarea, Dios la eligió y santificó como su propiedad personal. Por tanto, clarito, nuestro primer deber, precisamente para sanar a este mundo, es ser santos, conformes a Dios. De este modo obra en nosotros una fuerza santificadora y transformadora que actúa también sobre los demás, sobre la historia. En este binomio de santidad y misión, la santidad siempre es fuerza que transforma a los demás. Y para esto es útil tener presente que los 12 apóstoles no eran hombres perfectos, elegidos por su vida moral y religiosa irreprensible. Ciertamente eran creyentes y llenos de entusiasmo y también de celo, pero al mismo tiempo estaban marcados por sus límites humanos, a veces incluso graves, y por su pecado. De manera que Jesús no los llamó por ser ya santos, completos o perfectos, sino para que lo fueran, para que se transformaran a fin de transformar así la historia a través de ellos. Y lo mismo sucede con nosotros y con todos los cristianos con tal de que queramos admitirlo. En la segunda lectura de hoy escuchamos la síntesis del apóstol San Pablo. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. La Iglesia es la comunidad de los pecadores que creen en el amor de Dios y se dejan transformar por Él. Y así llegan a ser santos y santifican el mundo. De manera que el pasaje evangélico de hoy nos sugiere el estilo de la misión, es decir, la actitud interior que se traduce en vida real. No puede menos de ser el estilo de Jesús, el estilo de la compasión. El evangelista lo pone de relieve atrayendo la atención hacia el modo como Cristo mira a la muchedumbre. Al verla sintió compasión de ella porque estaban fatigados y decaídos como ovejas sin pastor. Y después de la llamada de los 12, vuelve esta actitud en el mandato que les da de dirigirse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esas expresiones se refleja el amor de Cristo por los hombres y especialmente por los pequeños y los pobres. La compasión cristiana no tiene nada que ver ni con el pietismo ni con el asistencialismo. Más bien es sinónimo de fraternidad y está animada por la esperanza. ¿No nacen de la esperanza las palabras que Jesús dice a los apóstoles: id proclamando que el reino de los cielos está cerca? Esta esperanza se funda en la venida de Cristo y en definitiva coincide con su persona y con su misterio de salvación. También nosotros, animados por la esperanza en la que somos salvados, debemos ser signos e instrumentos de la compasión, de la misericordia de Cristo. Nos acogemos a la protección de la Virgen María, Madre de la Esperanza y estrella de la evangelización. Que la Virgen Santísima nos ayude a permanecer en el amor de Cristo, para que podamos dar frutos abundantes, para gloria del Padre y para la salvación del mundo. Feliz domingo para todos. Amén.